Que se están celebrando las elecciones allí, la segunda vuelta, el balotaje electoral para ver si se revalida la presidencia de Recep Tayyip Erdogan. Allí finalmente declaró el actual mandatario la victoria este domingo en una histórica segunda vuelta que supuso, claro, el mayor desafío en 20 años para Erdogan. Claro, en un momento difícil, allí el líder de 69 años superó esta crisis económica de Turquía, según dicen algunas crónicas, que es una crisis la más importante en generaciones y por eso la alianza opositora más poderosa a la que nunca se había enfrentado, finalmente, bueno, tuvo una participación importante y llegó a al balotaje liderada por el laico Kemal Kılıçdaroğlu. Allí dijo Erdogan, que se proclamó como ganador, dijo: gobernaremos el país durante los próximos 5 años. Eso se lo dijo a sus seguidores desde un autobús alto, desde lo alto de un autobús allí en su distrito natal en Estambul. Si Dios quiere, seremos merecedores de vuestra confianza. Mientras Kılıçdaroğlu había formado una poderosa coalición que agrupa a antiguos aliados de Erdogan, también a otros desencantados, con nacionalistas laicos y con conservadores religiosos. Hasta ahora los datos que tenemos nosotros, los datos provisionales del conteo, de más del 95% de las boletas, indican que Erdogan, que está en el poder desde hace 20 años, obtuvo el 52,3% de los votos, frente a un 47,7% para su rival Kemal Kılıçdaroğlu. Nosotros vamos a darle la bienvenida a María Constanza Costa. Ella es politóloga y analista internacional. María Constanza, aquí te saluda Martín Bustamante. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, Martín, ¿cómo están? Bien, bueno, atentos a esta elección. ¿Sabes por qué, María Constanza? Tal vez para quienes nos están mirando de repente aparece como algo muy ajeno, medio extraño. ¿Qué tiene que ver lo que pasa en la Argentina con las elecciones en Turquía? Pero justamente me gustaría que empecemos por ese lugar. ¿Qué importancia, qué peso, qué trascendencia a nivel de los equilibrios geopolíticos tiene esta elección para vos? Bueno, Erdogan y Turquía es un jugador clave en la geopolítica y es clave en lo que está pasando en este momento en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Después de la invasión Rusia a Ucrania, con lo cual es un actor importante geopolítico, pero además, como vos dijiste, Martín, estamos hablando de una figura, un líder que gobierna hace 20 años el país, primero como primer ministro, después como presidente. Entonces, más allá de la importancia de Turquía, es también la importancia de la figura de Erdogan, ¿no? Si me decís en política exterior cómo se ha manejado, te diría que ha sido un equilibrista, ¿no? Sí. Por la posición geopolítica que tiene Turquía, Erdogan ha negociado tanto con la OTAN. Turquía es miembro de la OTAN. Para algunos países es considerado un hermano menor, pero lo cierto es que es un país muy importante dentro de la OTAN, es el segundo ejército más grande después de Estados Unidos, para que veamos el peso que tiene Turquía. Es muy impresionante y también es impresionante cómo Erdogan, con su pragmatismo, un pragmatismo que es característico de su personalidad política, ¿no? Se ha podido manejar entre unos y otros, ¿no? Se negó a aplicarle sanciones a Rusia. Él tiene una relación muy cercana con Putin, de hecho él se refiere siempre a esa relación especial y la valora porque Rusia es un socio comercial clave para Turquía, pero también lo es la Unión Europea, también lo son los países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, no es que él puede romper de todo, diría que con el bloque occidental él tiene una relación de tensión y cooperación. No todo el tiempo está tensionando, pero después termina cooperando. Y también una clave para entender la política exterior de Turquía es que siempre también se mira en clave nacional, ¿no? Erdogan puede armar discursivamente un enemigo externo, atacar retóricamente a los países occidentales, pero esto tiene un rédito también hacia adentro de Turquía. Y eso es un poco lo que pasó en estas elecciones. Es unas elecciones, vos hablabas de la crisis económica. Sí. La crisis económica no cesó. Turquía tiene inflación que alcanza el 100% según datos extraoficiales. Los datos oficiales. Me suena. Te suena conocido, ¿no? Te suena conocido. Bueno, pero también ahí hay un dato, ¿no? Porque es un oficialismo que renovó a pesar de la crisis económica. Claro. Porque claramente
los votantes tuvieron preferencias que no tenían tanto que ver con la crisis. Y ahí radicó también el error, si queremos, o el error de análisis de la oposición, de decir, bueno, este es el momento de un Erdogan debilitado, que es cierto que el AKP en algunas regiones, la fuerza de Erdogan, perdió algunos votos en las parlamentarias, pero de ninguna manera ni la cuestión económica ni la mala gestión del terremoto, recordémosle a la gente que Turquía sufrió en febrero un terremoto devastador. Devastador, 20.000 muertos, tremendo, ¿no? Por cifras superiores a los 35.000 millones de dólares, es una cosa impresionante para alguien que además tiene que revalidar su presidencia. Sí, por eso, la oposición, además, es la primera vez en 20 años que la oposición lograba ir unida y con un candidato que está bien, no era el más popular, no era el candidato favorito, Kılıçdaroğlu ya había perdido otras elecciones frente a Erdogan, pero bueno, era el candidato de unidad. Eso es una oportunidad histórica, por eso si vos recordás, y la gente recuerda que en la primera vuelta había mucha expectativa con que la oposición podía llegar a ganar en esa primera vuelta. Las encuestas le daban arriba de 2, 3 puntos, pero bueno, finalmente no sucedió, no llegaron al 50%, tampoco llegó Erdogan, por eso decimos que para él esta fue también una prueba de fuego, porque es la primera vez que tiene que someterse a un balotaje. Pero el resultado está a la vista, ¿no? Hay varios puntos de diferencia, como vos lo mencionaste, y está claro que Turquía entra en una nueva etapa porque Erdogan, digamos, llega o se establece en el poder para este nuevo mandato abrazado por el ultranacionalismo, ¿no? O sea, es un mandato de características diferentes, de características más duras, más abrazado a la extrema derecha. Entonces abre una etapa diferente. A ese lugar quería ir para pensar, para reflexionar un poco sobre qué fue lo que pesó en esta elección. Si bien algo venís diciendo, es un líder con determinadas características, ¿no? Con un ultranacionalismo muy marcado, sobre todo con mucha represión hacia la población kurda en Turquía, también con cierto acercamiento hacia el islamismo, que tiene mucho peso, ¿no? Esa religión en Turquía. Pero al mismo tiempo con estos frentes abiertos, con la situación económica, con el terremoto que estábamos contando recién, en un país que siempre se divide en esto que vos estabas contando. Muchas veces se dice, ¿es el país islámico más occidental o es el país occidental más islámico? ¿Qué fue para vos lo que más pesó, en definitiva, para que pueda superar esta prueba de fuego que vos estás contando? Bueno, primero, la cuestión de la seguridad, ¿no? Erdogan hizo mucho hincapié en que detrás de la oposición estaba la guerrilla, el PKK, que es una guerrilla que busca la liberación de los kurdos. Bueno, de hecho lo apoyó a Kılıçdaroğlu, ¿o no? Bajó su candidato para apoyarlo. Lo apoyó el HDP, que es un partido que no está íntimamente relacionado con la guerrilla del PKK hoy en nuestros días, ¿no? Quizás en un pasado lo estuvo. Lo que hizo Erdogan fue forzar ese discurso, decir, atrás de aparte, ten en cuenta que la mesa de oposición, esta mesa de los 6, iba desde nacionalistas laicos hasta islamistas que habían sido parte del gobierno de Erdogan, entre ellos su ex ministro de Defensa. O sea, era una mesa muy heterogénea, ¿sí? De izquierda a derecha, si vos querés. Y el HDP lo que hizo fue bajar la candidatura y apoyar a Kılıçdaroğlu. Pero el HDP no es el partido del PKK, no es el partido de la guerrilla kurda como dice Erdogan. Para nada. Además, te diría que es un partido de izquierda ya a esta altura, no solo de izquierda kurda, sino de izquierda turca, ¿no? Mucho más amplio. Ahí también estuvo el otro error de la oposición, ¿no? Porque la oposición, para ganar los votos del ultranacionalismo de la primera vuelta, porque recordá que en la primera vuelta quedaron 3 candidatos, que Erdogan, Kılıçdaroğlu, y el tercero que era Sinan Ogan. Entonces, para ir a buscar los votos de Sinan Ogan, la oposición, ¿qué hizo? Dijo, bueno, ahora vamos a tener un discurso más hacia la derecha, pero perdió los votos de la izquierda kurda. De hecho, en las zonas kurdas hubo más abstención que en la primera vuelta. Bien, era difícil la situación, ¿no? Porque de dónde sacar votos para la oposición ahí. Muy difícil, por esto que te digo que la mesa de oposición también es muy heterogénea. Entonces,
Claro. Apretás el discurso por un lado, se te van votos por el otro. Claro. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que terminó pasando, pero Erdogan explotó muy bien eso, lo explotó incluso con fake news, ¿no? Había unos montajes de video del líder de la guerrilla apoyando a Kılıçdaroğlu, todo era falso. Qué fuerte. Pero Erdogan siguió, es muy fuerte, por eso lo que dice la oposición es, si bien en Turquía las elecciones, o sea, el conteo electoral, el conteo de sufragios es transparente, hay algo en lo previo, en lo cual no corrieron los dos con las mismas oportunidades. Esto dice la oposición. Por solo ponerte un ejemplo, en la televisión pública Erdogan tuvo 32 horas al aire, Kılıçdaroğlu 32 minutos. ¿Sí? Wow. Para que veamos también el manejo, la concentración de poder, que es una de las acusaciones que le hace la oposición a Erdogan, ¿no? Más allá de eso, Uy, se nos va María Costanza. Vamos a esperar que regrese porque es súper interesante lo que está contando. No sé si nos estás escuchando, María Costanza. La estamos tratando de recuperar y nos estaba contando ese equilibrio que hace Erdogan de alguna manera para contener los votos de los nacionalistas. Es un país que ha sido muy represivo con otras nacionalidades. Ahí te estamos viendo ya, María Costanza, te recuperamos. Nos estabas contando esta crítica que le hizo la oposición con respecto a la cantidad de minutos en televisión, algo fundamental. Muchas veces no se habla, pero es indispensable a la hora de una elección transparente también. Bueno, ahí tenemos algunos inconvenientes para recuperar a María Costanza. Les decía, recién vamos a ver, mientras tanto, Facu, si te parece, el saludo que ya llegó por parte del presidente argentino. Alberto Fernández saludó a Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, ahí lo arrobó. Mis felicitaciones a Erdogan por su reelección como presidente de Turquía. Deseo que sigamos trabajando en beneficio de nuestros pueblos y consolidemos la cooperación en satélites, medicina nuclear y medicina, dice Alberto Fernández. Recién María Costanza contaba un dato fundamental. Turquía forma parte de la OTAN y tiene el segundo ejército más importante de los países que son miembros de la OTAN. Es un dato destacado. María Costanza, ahí creo que te recuperamos. ¿Nos estás escuchando? Sí, yo los escucho. Ahí, bueno, qué bien. Nos estabas contando recién esta situación con la oposición, donde los minutos de televisión, digamos, la transparencia en términos del acceso que tienen los distintos candidatos a los ciudadanos fue tremendamente desigual. Sí, ese es el argumento de la oposición, ¿no? La oposición denuncia esto como parte, pero también lo cierto es que la estrategia de la oposición no estuvo muy clara, ¿no? Lo que te decía al principio, apostaron mucho a la crisis económica, apostaron mucho a, bueno, esta figura autoritaria de Erdogan. Recordemos que el Erdogan que accede al poder hace 20 años no es el Erdogan que vemos hoy, ¿no? Tenía un discurso de Islam moderado, incluso aplaudido por la Unión Europea y por Estados Unidos, a pesar de que la Unión Europea siempre fue congelando, ¿no?, el tema del ingreso de Turquía, siempre lo fue posponiendo hasta que terminó. Al día de hoy está congelado. A la Unión Europea. Era un Erdogan diferente. El ingreso a la Unión Europea, claro. Era un Erdogan aplaudido por Europa y por las potencias occidentales. Sí. Yo te diría que a partir de 2013, con las protestas de Gezi, unas protestas conocidas como las protestas de Gezi, que son un poco lo que se dice el capítulo turco de la primavera árabe, si querés llamarlo de alguna manera, donde son protestas de los jóvenes que empiezan por la instalación de un centro comercial en un parque, en el Parque Gezi, y terminan cuestionando al gobierno de Erdogan en su conjunto, ¿no? Desde ese momento se vuelve un gobierno más autoritario, después eso se consolida después del golpe de Estado de 2016, o sea, cada vez algunos lo caracterizan como un autoritarismo competitivo, ¿no? O sea, un régimen donde hay elecciones, hay competencias, pero después, una vez en el poder, se ejerce el poder de manera más autoritaria, ¿no? No se respeta la división de poderes, básicamente. Es un panorama complejo, pero lo que vemos es un Erdogan que sigue manteniendo un liderazgo fuerte a pesar de lo que mencionábamos antes, ¿no? Que el AKP
perdió votos en muchas regiones, pero los recuperó con sus socios de ultraderecha. Entonces va a tener también una mayoría en el Parlamento, lo cual es importante, y también eso se usó mucho en la campaña de cara a esta segunda vuelta, ¿no? Lo que se le decía a los turcos era, ustedes pueden votar a Kılıçdaroğlu, pero miren que Kılıçdaroğlu no va a tener mayoría en el Parlamento para hacer todas las reformas que la oposición dice que va a llevar adelante. Entonces, ¿cómo es? Se va a volver ingobernable, ¿no? Erdogan jugó un poco con esta idea de o soy yo o es el caos. Y eso caló en gran parte de la población turca. Sí. Caló tanto que, bueno, ganó la segunda vuelta y va a gobernar por 5 años. En un país que además se ha modernizado bastante en estos 20 años, si bien hubo una crisis en los últimos años, me imagino que hay cierta estabilidad que también pesa en ese sentido, ciertos avances que se deben poner allí en juego. Y la verdad que lo que estás contando me parece muy interesante, si bien es muy difícil trazar paralelismos entre la Argentina y Turquía, aunque hay algunas coincidencias, sobre todo en la inflación. Es cierto que es un líder que asumió el poder en 2003, ¿no? Llegó como primer ministro en 2003, igual que Néstor Kirchner en la Argentina, ¿no? Y uno ve cómo esas fuerzas y hay liderazgos allí que claramente se construyeron de maneras totalmente distintas y que hoy, cuando nos acercamos a elecciones, están ante situaciones diversas. Aquí en la Argentina hubo alternancia de poder, no es exactamente la misma situación, no son los mismos países, pero sí me parece importante para pensar cómo se construyen esos liderazgos. María Costanza, la verdad que te agradecemos muchísimo, porque nos ayudás a entender un país que es muy difícil, que está lejos, pero que tiene una gran incidencia en este momento geopolítico que estamos atravesando, con un mundo en guerra. Así que es fundamental poder entender esta elección tan trascendental. Te mandamos un gran saludo. Gracias a ustedes. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa. Para eso vamos a traer aquí a Fabiana Cantilo, quien nos, por supuesto, nos hizo revivir un poquito